Vamos a leer la palabra del Señor del versículo 11 al 15, como les dije, y vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos está hablando a través de este texto, que es la continuación de lo que hemos estado hablando de lo que es la vida de la iglesia. Doy lectura a la palabra del Señor, su bendita palabra, y dice: el versículo 11 empieza de la siguiente manera. Pablo, continuando a la exhortación a Tito, le dice: porque la gracia de Dios ha sido manifestada, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Gracias, Padre. Hemos estado aquí adorando, Señor, en cada uno de los aspectos en esta mañana. Y ahora, Señor, abrimos tu palabra, tu santa y bendita palabra, Señor, y pedimos que tú la bendigas, Señor, tanto en mi corazón como en el corazón de los recipientes, que son los que estamos acá, Señor, en estas cuatro paredes, este día que tú has determinado, no por casualidad, coincidencia, Señor, sino porque tú así lo habías determinado, Señor. Sabiendo que tú eres un Dios perfecto, Señor, un Dios que no actúa, Señor, en respuesta a algo que Él no conocía. Tú sabías que íbamos a estar en este lugar, en este día, llevando a cabo los bautizos, y que cada uno de los que estamos aquí estuviéramos en este lugar para ser expuestos a tu palabra. Sabiendo eso, Señor, te pedimos que tu palabra sea dada con claridad, con el poder que tú, Señor, tienes al hablar a nuestras vidas para transformar nuestros corazones, para levantar, Señor, muertos a vida, para alentar a los débiles, para instruir al descarriado, para ser perfecto, Señor, y llevar a todo hombre delante de ti perfecto en el Evangelio, en la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cómo hemos llegado a Tito 2:11? Pues hemos estado viendo que Pablo ha encargado a Tito como un representante de él, y de una manera poderlo decir, un hombre con la autoridad delegada, que era una autoridad apostólica de Pablo, ¿verdad? Y Pablo ha estado dando instrucciones específicas a Tito que van con el fin de no solamente cimentar la salud espiritual de la iglesia, pero verificar también a través de ese proceso la salud espiritual de la iglesia, y también de enseñar el fundamento y la razón de la vida cristiana o de la conducta cristiana. Pablo ha dicho antes, poniendo a Tito, pero tú le haces la demanda, enseña lo que está
en conformidad a la sana doctrina. Y esa palabra, se recuerda que hablamos que más que enseñar desde una plataforma o desde un púlpito o en un salón de clase, Pablo le está diciendo a Tito: tú enseña lo que está conforme a la sana doctrina, hablando y viviendo la sana doctrina. Y tiene esos mismos requerimientos para los hombres de la iglesia, para los hombres mayores. Y el mismo requerimiento es para las mujeres. Y el mismo requerimiento es para las jovencitas. Y el mismo requerimiento es para los jóvenes. Y la epístola de Tito nos ayuda a ver ese contraste, que Pablo está instando a Tito a que instruya a la iglesia con el fin de que sea una iglesia saludable, una iglesia que verdaderamente refleja el evangelio, y en las palabras de uno de los últimos mensajes, una iglesia que embellece el evangelio a través de la conducta de sus líderes, de los hombres de la iglesia, de las mujeres de la iglesia y de los jóvenes de la iglesia. No hay nadie que pertenezca verdaderamente al cuerpo de Cristo que no tenga una responsabilidad y al mismo tiempo la habilidad por la regeneración de vivir una vida que agrada a Dios. Y Pablo ha dicho: esta es la forma en la que deben de vivir. Y aparece una palabra, que es esa palabra sobriamente, que aparece más de 5 veces en estos versos. Y en nuestro texto hoy apareció una vez más, que habla de la sobriedad, de la sensatez, y por decirlo así en un lenguaje más entendible, de tener una manera clara de pensar que nos conduce a autocontrolar nuestras pasiones y deseos, que pueden llevarnos a fallar en nuestra vida cristiana. Entonces Pablo le está diciendo a Tito: esta es la conducta de la iglesia. Y ya saben lo que compone la iglesia: los hombres, los líderes, los hombres, las mujeres, todo miembro de la iglesia, todo aquel que ha venido a ser parte de la iglesia por la fe en Cristo Jesús. Ese es un miembro de la iglesia. A veces cuando vimos y exhortamos a la iglesia de una manera general, todos tendemos a despegarnos de esa palabra iglesia y decir: se está hablando a la iglesia. No, si eres un creyente, eres la iglesia. Y Pablo empieza en el versículo 11, no cierre su Biblia y vamos a verla. Quiero que naveguemos por este texto precioso. Y Pablo empieza, después de decirles cómo debe de ser su conducta, y se recuerda los propósitos que hay ahí, que es para enseñar, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para también que con nuestra conducta el enemigo no tenga nada que decir en contra de nosotros, pero dice para también adornar el evangelio. Ese es el texto, versículo 10 termina. Dice: ustedes no defrauden, sino siempre estén mostrando toda buena fe. O sea, que verdaderamente son cristianos a través de su conducta. Toda buena fe lleva implícitamente esta epístola de Tito, que es la epístola de las obras buenas o de las actitudes de un cristiano, o de la justicia verdadera que se debe de vivir. Dice: ¿para qué? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo. Y el versículo 11 dice: porque, y ahí esa palabra nos da una entrada que ahorita Pablo va a explicar por qué es que deben de vivir de esa manera.
Y esa palabra porque está tomando en consideración todo lo que Pablo ha dicho anteriormente. ¿Cómo debe de ser una iglesia? ¿Cómo deben de ser los creyentes? Recuerda, en medio de una cultura que los presiona a ser infieles, en medio de una cultura que lo único que vemos es inmoralidad, drogas, alcohol, perversidad, infidelidad, idolatría de toda clase. Hoy no nos inclinamos ante imágenes. Podrá haber que en algunos lugares todavía hay personas que por la tradición o la ignorancia de las escrituras todavía se inclinan a imágenes, pero hoy la idolatría ha venido de una forma más sutil. Hoy idolatramos el trabajo, idolatramos nuestra apariencia, idolatramos las cosas materiales, idolatramos la ciencia, idolatramos la intelectualidad, idolatramos la filosofía. En esencia, el hombre hoy idolatra y ha hecho su Dios de los sistemas humanos. Idolatramos la sabiduría humana. Pablo dice, porque, y está tomando en cuenta todo, dice, y dice, hay una razón por qué la iglesia debe de vivir así. Y este texto nos habla de dos manifestaciones. Una manifestación que ha sucedido y una manifestación que vendrá en el futuro. Es una manifestación escatológica. La primera tiene que ver con la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y llevó a cabo en la cruz del Calvario la redención de pecadores por la bendita obra redentora y salvadora de nuestro Dios. Y Pablo está apuntando a esa primera gracia manifestada, que es porque la gracia de Dios se ha manifestado. Pablo le está diciendo a los creyentes, ese porque es como decirle la razón, la causa de que ustedes deben de vivir de esta manera, siendo prudentes, siendo hombres que viven en la justicia verdadera, adornando el evangelio, dando testimonio de su vida. La razón por la que deben de vivir así es porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Si hay algo donde empieza el fundamento de por qué nosotros tenemos que vivir todo lo que vivimos en la vida cristiana, es la gracia de Dios. Ahí empieza todo. La gracia de Dios empieza llamando a seres que no quieren venir a Él, que merecen el castigo eterno, y sin embargo Él por gracia les da ¿qué? Salvación. El Evangelio de Juan, abra la palabra del Señor, el Evangelio de Juan 3. Y vamos a ver desde el versículo 19, 3:19.
Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, esto es Cristo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús, imagínense, aborrece la luz y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Los pecadores no quieren venir a la luz. Siendo enemigos de Dios, Romanos 3:9, estando bajo pecado, no buscamos a Dios, no hay ni siquiera un justo. ¿Cómo es que llega alguien a ser salvo? Todo empieza por la gracia bendita que se manifestó. Ese concepto de gracia no solamente es un concepto abstracto, sino que la Biblia dice que la gracia se manifestó. La gracia tiene un nombre: Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz del Calvario para redimir a pecadores. Pablo dice, ese es el fundamento. La gracia de Dios se ha manifestado a través de la obra redentora, y no solamente está hablando del momento del sacrificio en la cruz, sino está hablando de la soberanía y del acto de Dios redentor desde la eternidad hasta cuando lleguemos a estar en su presencia. La gracia de Dios se ha manifestado. Y una prueba de eso es que hay hombres y mujeres salvos aquí y en las iglesias en donde se predica el poderoso y precioso evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo dice que esta gracia manifestada ha traído salvación a todos los hombres. ¿Cómo debemos de entender eso? Pablo definitivamente no era un universal, ¿verdad? Que el universalismo en una síntesis dice que Cristo murió en la cruz del Calvario y por eso todo el mundo va a ser salvo, no importa si le conoce o no le conoce. No es eso lo que está diciendo Pablo acá. Debemos de entender el texto en nuestro contexto. Y lo que Pablo está usando, todos los hombres, nos acaba de dar una lista de hombres en la iglesia, hombres, mujeres en la iglesia, jóvenes en la iglesia, jovencitas en la iglesia. En esencia, lo que Pablo está diciendo, Dios ha traído y ha manifestado esta gracia y ha traído salvación a todos los que son miembros de la iglesia, aquellos que han venido a ser creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay ningún creyente verdadero en el cual se pueda decir que la gracia de Dios no ha actuado y que no se haya manifestado. Los únicos que pueden decirse que no se les ha manifestado la gracia y que no les ha traído salvación son aquellos que todavía no son salvos. Un pastor le llamó a estos versículos, o el sermón de estos versículos, la escuela divina de Dios, porque el versículo 12 dice que esta gracia que se ha manifestado, entiéndase por la venida de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario primordialmente, dice que esta obra, y usa un participio, que ha traído salvación a los hombres, enseñándonos. Cada vez que la Biblia nos da un participio, nos habla de una acción que continúa, que tuvo un comienzo, pero que continúa
y no tiene definido un fin. Pablo le está diciendo a Tito que esa gracia manifestada en Cristo Jesús está enseñándonos. En otras palabras, la salvación no solamente fue un evento, sino que nos enseñó la gloria de Dios a la hora de recibirlo a Él en fe, sino que ahora esa gracia sigue enseñándonos a cosas bien importantes para el cristiano. Y ahora da una lista, vea la lista conmigo. Dice que la gracia nos está enseñando que negando la impiedad, número 1, los deseos mundanos, número 2, número 3, vivamos en este mundo de una manera triple, escuché, sobria, justa y piadosamente. Pablo le está diciendo a Tito, exhorta y enseña a la iglesia que la razón por la que ellos deben de vivir de esta manera sobria, justa, es de que Cristo los ha salvado. Cristo los ha salvado. Y esa gracia nos ha dado la habilidad, escuche, de conocer a través de la palabra, de que la vida cristiana se trata de negar la impiedad y los deseos mundanos. Y al mismo tiempo de vivir de una manera sobria, justa y piadosa. En otras palabras, la vida del cristiano no solamente se trata de dejar de hacer cosas que antes hacíamos. La vida cristiana, de acuerdo a la Escritura, se trata de despojarnos de las cosas pasadas y abrazar las cosas nuevas en Cristo. Negando la impiedad, rehusando la impiedad. ¿Sabe qué quiere decir impiedad? Esa palabra en su raíz original tiene el significado de adorar. Pero acá, negando, tiene la fuerza de rechazar, rehusar. Todo aquello que es contrario a Dios. La adoración nos lleva a Dios, pero hay idolatría o una adoración equivocada y falsa que se da a un objeto diferente que no es Dios en la vida de los hombres. Antes de ser salvos, antes de que la gracia sea manifestada y que obre en sus corazones, ¿qué es lo que hace el hombre? Su corazón no está centrado en adorar a Dios. Hay una inversión de valores. Cristo debe estar al centro, a Él la gloria, a Él la adoración, y nosotros abajo con todo lo demás que este mundo ofrece, pero la inversión es que ahora todo el hombre está arriba y Dios está abajo. No solamente ser creyente significa cambiar de valores morales sin que Cristo esté en la fórmula. Bueno, yo voy a una iglesia porque ahí predican de Cristo y toda la gente es buena. Y me han enseñado a ser bueno, me han enseñado a ser generoso, me han enseñado a no ser mal hablado, me han enseñado cosas así, me han enseñado a vestirme bien, no por decirlo así, no. Las cosas que podemos reducir en el Evangelio. O me han enseñado que es importante que yo eduque bien a mis hijos, me han enseñado que yo me porte bien como hombre, o que me porte bien como mujer. Todo eso es verdad, pero eso no es el fundamento. El problema del hombre tiene que ver con su naturaleza pecaminosa. Y lo que
Pablo está diciendo aquí es que en los cristianos la gracia que ha sido manifestada les enseña siempre, no solamente el día que reconocieron a Cristo, no solamente el día que se bautizaron, sino que a través de su vida cristiana, esa gracia está actuando en ellos, enseñándoles de que el cristiano está abandonando la impiedad constantemente. Escuchamos la palabra piedad o piadoso. En inglés es suena el significado es un poco más claro, porque por ejemplo piadoso en inglés es godly, y es una persona que está, por decirlo así, que refleja a Dios o que está llena de Dios. Y ungodliness es una persona que no tiene a Dios. Entonces un creyente no puede vivir de una manera en la que no refleja una relación con Dios. Un creyente debe de estar continuamente negando la impiedad, y Pablo añade algo más, y los deseos mundanos. La impiedad, por nuestra naturaleza pecaminosa, después de la caída, es algo que Dios ha solucionado para sus hijos, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha sellado con su Espíritu Santo, y nos ayuda a ser influenciados por su Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Pero aquí hay algo que dice que tenemos como base la salvación, el sacrificio de Cristo, lo que logró en la cruz del Calvario. Negarle la iniquidad. Creo que Pablo no puede ser más claro. Qué hermosa razón y qué fundamento. Esa es la razón. De ahí que si alguien no se ha arrepentido de sus pecados y que no está en Cristo, será imposible que abandone la impiedad, el pecado. No va a poder. Pero los cristianos sí. Y los deseos mundanos. Los deseos mundanos que nos agobian diariamente. ¿Verdad? Quiero hacer esto, quiero ir allá. Ya no quiero orar. Ya no quiero ir a adorar al Señor. Ya no quiero ir a la iglesia. Esos son deseos mundanos. El mundano no quiere estar en la iglesia. No quiere estar en el Señor, en una relación íntima con el Señor. Y si somos cristianos, debemos de entender que aún esas cosas, Dios nos está diciendo, si te sientes así, te están diciendo domingo a domingo, ven a la iglesia. Ir a la iglesia. Es que es lo que están hablando ahí. No me parece. Estás viviendo por tus propias reglas. Pero Dios, soberano, dice que cada uno de nosotros un día se va a presentar delante de Él. El texto que leímos en Juan, que dice que los pecadores no vienen a Él, porque no quieren que sus pecados sean descubiertos, pero más los que practican la verdad vienen a Él para que sea manifiesto, evidente, visible, de que sus obras están hechas en Dios, porque como hombres no podían hacerlo. De hecho, esa palabra manifestado quiere decir hacerse visible. De esa familia de palabras viene la palabra teofanía. Si algunos han escuchado esa palabra, esta palabra, esa gracia se ha manifestado, es epifaino, que quiere decir hacerse visible, de donde viene la palabra teofanía, que quiere decir una manifestación visible de Dios. Como la mayor manifestación visible de Dios era
Cristo encarnado. Los deseos mundanos. La vida cristiana es que abandonar la vida pasada, pero no se queda ahí, sino que ahora que vivamos. Y no solamente se trata de agarrar una lista de valores en un sentido moral para tenerlos como una regla con la cual estamos de acuerdo. Mira, el Señor dice que tenemos que ser cuerdos al pensar, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser justos, tenemos que ser hombres y mujeres que reflejan a Dios, que desean a Dios a través de la oración, a través de congregarse, a través de la lectura de la palabra, a través de estudios de la palabra para poderle servir. Qué bueno es eso, pero no solo quiero que lo tengamos en una lista de valores que queremos adquirir, pero que nunca iniciamos para estar ahí. Hay una palabra clave ahí que es vivir. Pablo dice para que vivamos en este mundo. O sea, no solamente se trata de tener buenos conceptos o conceptos bíblicos en la mente, en el corazón, que no te llevan a vivir, a tener una conducta adecuada en conformidad a lo que ha sucedido en tu vida después de la salvación. Esa manera sobria, vivir de una manera experiencial o conducirnos, se podría decir, en este mundo de una manera que era una triple manera en cómo se quita algo el cristiano, pero se pone algo nuevo, y eso es que vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Rápido digo nada más, en la sobriedad, entendiendo lo que quiere decir, una de esos significados es autocontrolarnos, pero me gusta hacer el contraste de sobriedad con ebriedad. Una persona ebria con los pecados y las enseñanzas de este mundo nunca va a tener una mente clara para poder tomar buenas decisiones que se reflejen en su conducta. ¿Por qué? Porque está ebrio de las mentiras y de los engaños de este mundo. La única manera en que podemos ser sobrios, de una manera, cuando Cristo ha venido y ha limpiado nuestra mente de todas las ideologías y de los pensamientos humanos, y damos lugar al Evangelio y a la palabra de Dios, que nos da los valores correctos de la palabra de Dios para pensar no ebriamente lleno de la mundanalidad, sino sobriamente lleno de la palabra de Dios. Eso es lo que nos conduce a vivir de una manera, con una conducta que embellece el Evangelio, que, como dice, de una manera digna, prudente. Hacer una manera sobria de pensar nos lleva a ser hombres y mujeres de buena fe. Una manera sobria de pensar nos lleva a vivir en amor y sus implicaciones del perdón, la paciencia. Una manera sobria de vivir, influenciado por la palabra, no una manera ebria con el mundo, va a ser imposible, nos lleva a ser hombres y mujeres pacientes, perseverantes, no importa lo que pase, a pesar de los problemas. Justamente vivir la verdadera justicia, no lo que la religión dice, vivir hipócritamente, buscando la gloria para nosotros, sino vivir la verdadera justicia, que es vivir para la gloria de Cristo. Y vivir piadosamente, que tiene que ver con nuestro deseo de Dios, leer la palabra, orar, santificarnos,
día a día. Incluso vivir piadosamente incluye rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Eso es vivir piadosamente. Pablo, para irme enfocando al final, Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñando cuál es la vida cristiana, quitarse y ponerse, pero también incluye una cuarta característica que dice que todo eso lo hacemos, escuche, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire lo que hace Pablo acá, hace un sándwich. Tu manera de vivir, la conducta cristiana que debe de ser, tienes que entender que el fundamento de esa vida es lo que Cristo ya hizo en su primera venida, pero también tu manera de vivir tiene que estar en perspectiva la esperanza futura de la manifestación de la gloria de Cristo Jesús en su segunda venida. En otras palabras, cuando el pecado acecha en la vida del cristiano, el cristiano tiene que pensar, Cristo volverá y tengo que ser fiel. Cuando ya no quieres lidiar con los problemas familiares y si estás en el Señor, tienes que decir, Cristo volverá y te dará aliento. Cuando ya no quieres trabajar en la obra de la iglesia, edificando la iglesia, tienes que pensar que Él volverá. Cuando piensas que tus pecados nada significan, ahora tienes que pensar que Él volverá. Cuando quieres bajar los brazos, tienes que pensar que Él volverá. Pablo dice que debemos de quitarnos todo esto, la impiedad, deseos mundanos, y añadir todo esto que es sobriedad, justicia, pensando en lo que Cristo hizo por nosotros y el futuro glorioso de su segunda venida. ¿Qué mejor fundamento que eso para vivir la vida cristiana? Escuche, Pablo dice, aguardando. Ese también es otro participio. Nosotros en el pasado hemos empezado a confiar y desde que somos creyentes empezamos a guardar esa esperanza bienaventurada. Esa palabra la vimos en Mateo mucho de dichoso, y quizás dice esto porque es lo que trae más felicidad y gozo y plenitud al creyente. Pero quisiera que fuera conmigo que esta esperanza guardando nos da, este participio, perdón, nos da la idea de que eso empezó en el pasado, nuestra esperanza, pero continúa hoy y nunca, como creyentes verdaderos, nunca deja de ser una esperanza en la cual estamos guardando. Siempre estamos guardando esa esperanza. Cuando quiero decaer, siempre estamos guardando esa esperanza, a la cual Pablo dice bienaventurada, pero dice, escuche, en la segunda parte del versículo 13, véalo conmigo, dice, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la segunda venida del Señor, Él ya no vendrá para ser crucificado. Él vendrá en todo su esplendor y su gloria. Aquí se refiere no a Dios Padre y a Jesucristo como una persona diferente, sino Pablo está atribuyendo aquí por primera vez en esta epístola la divinidad a Cristo Jesús. Ese día se manifestará
la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Para uno será el Redentor esperado y para otro será el juez. Para los creyentes traerá gozo, alegría, plenitud, y vamos a ver un texto en Romanos que nos habla de esto. Pablo añade en el versículo 14 que Cristo Jesús, quien se manifestará en aquella esperanza que guardamos, la cual es el fundamento de nuestra vida, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Verdaderamente todos nuestros pecados han sido perdonados. No hay un pecado que tenga poder en los hijos de Dios. Hemos sido redimidos de toda iniquidad. Ese es un absoluto. No es te redimió de alguna iniquidad y de otra no. No, es de toda iniquidad. Me gusta hacer esta aclaración. Quiere decir que, pastor, que ya no, todavía vivo en iniquidad, si estoy batallando con ese pecado. No. Si te gozas en el pecado y vives continuamente en el pecado y hay algo que te caracteriza y es ese pecado, no ha sido redimido. ¿Vas a luchar con los pecados? Sí. Pero la Biblia dice que, y si creemos en la Biblia, hemos sido redimidos de toda iniquidad. No hay cadenas que nos aten a los pecados perdonados en Cristo Jesús. Pero no solamente los redimió para quitarles toda iniquidad, sino que para purificar para sí un pueblo, posesión suya. Esto es bien interesante. Un pueblo para posesión suya. Un pueblo, otra traducción es un pueblo elegido, un pueblo escogido. Un pueblo el cual Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente es un pueblo suyo, sino que este pueblo ahora es un pueblo celoso. ¿De qué? Volvemos al fundamento. Está hablando de las obras. Celoso de buenas, ¿qué? Obras. Esa palabra celoso quiere decir tener una prontitud y una actitud ferviente, ser fervorosos para estar haciendo las buenas obras. Esos son los cristianos. Son fervorosos, buscando las buenas obras. Las obras buenas que reflejan la vida en Cristo no son accidentes en la vida del cristiano. No. Son intencionales. Son obras que deseamos fervientemente y las ejecutamos. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Tenemos la palabra, tenemos Espíritu Santo, lo que se hizo, pero también gozosos de que aquel día Él vendrá. Y lo que vamos a presentar nosotros vamos a ser presentados delante de Él como un pueblo que ha hecho sus obras obedientemente. Déjenme ir a Romanos 8, si puede ir conmigo, Romanos 8. Concluimos, se pone de pie.
Quiero leer Romanos 8, 18 en adelante porque creo que es un buen texto que nos va. Previamente en Romanos 7, ¿qué es lo que Pablo ha estado diciendo? Él tiene una lucha. Romanos 7, 24 termina Pablo después de exponer la realidad del el pecado todavía en él, y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente él contesta. Es una pregunta, ¿verdad?, que tiene una respuesta, y él la contesta y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él pregunta: ¿quién me librará de esta lucha? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente da gracias por Cristo Jesús, su Salvador, y entra en el versículo 8, y ahora dice él, entendiendo y explicando: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, tanto acá en Romanos como en Tito, la gracia no es una licencia para vivir en libertinaje y en pecado, como algunos lo toman, sino vimos allá que en Tito la vida es quitarse la impiedad y los pecados y añadirse la vida nueva en Cristo. Y acá está haciendo lo mismo. Pablo dice: cierto, tengo lucha con el pecado. Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente él dice: cristiano, entiende que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, que no se deleitan en el pecado, sino que conforme al Espíritu. Romanos 8, voy a leer del 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Señor. Más adelante habla de: no hay nada que separe del amor de Dios a sus hijos. La vida cristiana no es una vida de camas inflables, almohadas, rosas. La vida cristiana es una vida de continua negación a la impiedad, a los deseos mundanos, lo cual cuesta, pero el valor de lo que hemos recibido y de lo que se completará en nosotros en el futuro vale la pena. Padre amado, gracias por enseñarnos a través de tu palabra el fundamento del porqué de nuestra conducta cristiana. No se trata solamente de ser diferentes a los falsos maestros, a los falsos creyentes. No se trata solamente de reputación para nosotros. Se trata de tu gloria entendida, Señor, de una manera correcta a través de lo que has hecho por nosotros.
y de lo que todavía completarás en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias como iglesia. Gracias por hablarnos de esta manera y hacernos entender el fundamento de nuestra vida cristiana, qué es lo que debemos de despojar de nuestra vida y qué es lo que debemos de añadir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.